un poco más y ya creo que estaba muerto, creo. No me acuerdo, pero ahorita vemos. Bien, vamos a continuar con lo que es la asistencia primero y vemos. Todo esto ya lo vimos. Y a ver, por ahí. La anterior diapositiva, 25.4 ahí. Anterior, una más, por favor. Ahí. Bien. Ahí agrándelo y listo. Bien. Estamos viendo la evaluación de la serie roja, del eritrograma, que podríamos decir también, o se llama, así como decíamos, leucograma en la parte de leucocitos. En el caso de la disminución, dijimos, se denomina anemia, y en el caso del aumento de los valores de referencia, vamos a llamarle policitemia, ¿sí? Bien, entonces debemos entender que la anemia no es una enfermedad, ¿sí? Están todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, porque tenemos que entender que la anemia es simplemente una manifestación clínica, que tenemos que buscar la causa de la anemia para tratar al paciente, ¿sí? Porque, a ver, ustedes díganme, ¿cómo tratan a un paciente con anemia? ¿Cuál sería el tratamiento? A ver, alguien debe tener por ahí alguna mascota que ha hecho algún tratamiento. Elevando sus defensas, doctora. Los glóbulos rojos. Darle hierro, doctora. Hierro. Pagando la alimentación. También acá, doctora. Fíjense que Se los tiene que tratamientos... ver cuál es el motivo de anemia, porque si no vemos el motivo de raíz, la causa de raíz, nunca vamos a arreglar la anemia, corregir. Exacto, y ahora tenemos que ver cuáles son las causas de anemia, ¿no es cierto? Fíjense que ustedes daban varios tratamientos. Decían, y todos son válidos para anemia, pero depende cuál sea su causa. Si yo tengo un paciente con una anemia por deficiencia de hierro, claro que el tratamiento va a ser suplementarle hierro, ¿sí? Y evitar por ahí la pérdida. Si yo tengo un paciente por deficiencia de B12, claro que el tratamiento será darle B12. Y lo mismo si yo tengo una anemia por hemorragia, por una alteración en los factores de coagulación, ¿sí? Tal vez, si eso es deficiencia de vitamina K, el tratamiento va a ser suplementar vitamina K, ¿sí? Entonces, buscar la causa. Y debemos entender por eso toda la eritropoiesis, la función de cada uno de las células. Y hablando de glóbulos rojos, también tenemos que saber por qué pueden estar disminuidos mis glóbulos rojos. Yo les decía anoche que hay dos grandes causas. Una porque se pierdan y la otra porque se rompan, ¿sí? Bien, entonces, vamos a llamar anemia no a la... porque cuando tenemos el sufijo a siempre decimos que es ausencia, ¿sí? En este caso no es ausencia de eritrocito. La definición sería disminución de los glóbulos rojos del hematocrito y de la hemoglobina en sangre, por debajo de los valores de referencia, ¿sí? ¿Y cómo va a llegar nuestro paciente? Nosotros decíamos que al ser los eritrocitos los que van a transportar oxígeno, pues el paciente va a tener una disminución en la capacidad de transportar oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Su sangre va a ser deficiente. Bien, entonces ustedes decían, vamos a tener paciente que no respire más, que no respire bien, que se canse, que sea intolerante al ejercicio, puede estar un paciente con las mucosas de color disminuido, incluso puede estar histérico, decíamos, ¿sí? Bien, vamos pasando a ver, porfa. La siguiente.
Bien, entonces vamos a entender que la anemia es una manifestación clínica de una enfermedad adyacente. Es decir, que yo puedo tener anemia, por ejemplo, porque se rompen eritrocitos porque tengo una babesia ahí dentro del eritrocito. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a la enfermedad que es la babesiosis, ¿sí? Porque si yo disminuyo, destruyo esa causa, pues mis eritrocitos no se van a romper más y ya no voy a tener la anemia. Se va a corregir la anemia, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, para establecer la causa de la anemia es necesario, como en todos los casos, y les voy a repetir esto en todos los temas que vamos viendo. Empezamos por una buena historia clínica, un buen examen físico, ¿sí? Y luego la elaboración por ahí de mis diagnósticos diferenciales y, ¿qué se llama esto? Elegir los mejores análisis complementarios y después interpretar los resultados. Esos son todos los pasos como para llegar al diagnóstico de cualquier patología, ¿sí? No solo de una anemia. Bien, entonces en la anamnesis habrá si el paciente está desparasitado o no, si tiene parásitos externos, para pensar en causas de hemoparásitos, porque sabemos que en nuestro medio más del 50% de las garrapatas sí tienen hemoparásitos, o babesia o Ehrlichia, según los estudios de investigación. Entonces quiere decir que si yo tengo un paciente con garrapata, tiene un 60% de probabilidad de tener estas enfermedades. Examen clínico del paciente, auscultación y demás, tiene hepatomegalia, tiene fiebre, tiene por ahí otros signos sistémicos que le van a hacer pensar en alguna patología, ¿sí? Entonces, a partir de estos dos datos, decíamos, podríamos tener nuestros valores, nuestros diagnósticos clínicos o diferenciales, ¿sí? Después buscamos cómo puedo confirmar o descartar esta sospecha clínica. Si sospecho de hemoparásito porque tiene garrapata, porque tiene fiebre, porque tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia, bueno, entonces voy a decir, sospecho de una babesiosis. El método de diagnóstico va a ser la observación del parásito en un frotis coloreado. Entonces puedo pedir un hemograma, o puedo pedir un frotis sanguíneo de sangre periférica como para que me confirmen esa sospecha, ¿sí? Ahora digo, no, ¿sabe qué? Lo que tiene este paciente es una hemorragia. Bueno, mandaré a hacer un perfil de coagulación. Veo cómo están sus factores de coagulación, puedo hacer un recuento de plaquetas y demás si veo hemorragias en el paciente, ¿sí? Después los interpreto los resultados y bueno, confirmo, descarto mi sospecha, ¿sí? Ya, continuemos. Doctora, una ¿Sí? pregunta. Dígame. ¿Hay algún tipo de raza que sea predisponente a tener anemia sin tener sin tener babesiosis o algún tipo de enfermedad? No necesariamente anemia, pero hay ciertos pacientes, yo les decía, que los valores de referencia se basan en la mayor proporción de pacientes que cayeron sobre esos valores, ¿sí? Que se repitieron más. Esos valores de referencia se sacaban sacando muestras, sangrando a pacientes aparentemente normales, sin ninguna causa de enfermedad. Y entonces, de los 100 pacientes que yo analicé, voy a tener 80 por ahí que cayeron en esos hematocritos, entre 36 y 45, fueron mis valores que se repitieron más. Entonces, ese es mi valor de referencia. Pero tengo por ahí un 10% que cayó por debajo de ese valor mínimo y un 10% que cayó por encima de ese valor máximo. Son pacientes normales igual, pero no cayeron dentro del gran grupo, ¿sí? Entonces, puedo tener pacientes con valores bajos, que para ellos es normal, ¿sí? Que no tienen ninguna patología. O sea, no es una anemia, en ellos es su valor normal. Simplemente que van a ser minoría por ahí. ¿Sí? Ok, No sé si me dejé entender. sí, entendí. Ya. Entonces siempre la clínica es soberana por eso. Si ustedes ven a un paciente
que no tiene signos clínicos, le salió un hematocrito por debajo del valor de referencia, bueno, entonces vuelven a, por ahí, lo primero que van a sospechar, pero mirando mucosas y todo eso, ¿no? Si te ven mucosas que no están tan pálidas, nada, no tienen ningún otro signo de enfermedad, nada. Entonces, lo primero que por ahí pensamos es siempre tratamos de buscar un culpable, ¿no es cierto? Y siempre tienen que ser otros, no nosotros. Entonces, si pensamos en una falla del laboratorio, vamos a pedirle, a ver, revisen de nuevo, vuélvame a hacer el hematocrito, sabe que me salió bajo, pero este paciente no tiene ningún signo de enfermedad, está bienísimo. Entonces, me repiten el hematocrito, me confirman que está por debajo el valor de referencia, y digo, bueno, entonces, no tiene signos clínicos. Podría interpretarlo como que es un paciente normal, ¿sí? Por eso hay que evaluar bien al paciente, ¿no? O por ahí lo vamos monitoreando, y si durante todo el tiempo presenta el mismo valor, no empeora, no mejora, no hay signos de enfermedad, nada, listo, confirmamos que por ahí establecemos que esos son sus valores normales. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Bien, esos son los signos clínicos que hablamos. Podemos tener mucosas desde pálidas hasta histéricas. En este caso de la derecha, ¿ustedes de qué tipo de causa de anemia esperarían que es? ¿Por hemorragia o por hemólisis? Por hemólisis, doctora. Claro que sí, por hemólisis, ¿no es cierto? Porque solo en la hemólisis vamos a tener la liberación de la hemoglobina, y es la hemoglobina la que le da ese color, ¿sí? Lo que hablábamos anoche, el metabolismo de la bilirrubina. ¿Bien? Entonces, en este caso de la izquierda, por ejemplo, ¿en qué pensarían esas mucosas así de pálidas? ¿Qué tipo de anemia? ¿Hemorrágica o hemolítica? ¿Hemolítica o hemorrágica? Fíjense esas mucosas súper pálidas. Como no hay ictericia, vamos a pensar en hemorragia, ¿no es cierto? Que se están perdiendo eritrocitos enteros, toda la sangre entera, el plasma, los eritrocitos, todo, y nos está liberando la hemoglobina, por eso no está ictérico, ¿no? Entonces pensamos en anemias hemorrágicas, buscamos las causas por ahí de hemorragia, por donde me está perdiendo sangre. ¿Sí? Buscamos algunas petequias, equimosis, hematomas, o pueden haber en la sangre hacia algunas cavidades, o puede estar perdiendo sangre por las heces, por la orina, ¿no? Bien, después vamos a ver que también hay otros datos en el hemograma que decíamos podíamos encontrar, ¿no es cierto? En el caso de las anemias hemolíticas, como ya sabemos, el hematocrito, los eritrocitos y la hemoglobina van a estar bajos. ¿Cómo estarán las proteínas? Si dijimos que el hematocrito siempre vamos a tratar de interpretar con las proteínas. ¿Cómo estarán las proteínas en este caso de la derecha? A ver. Tatiana Guzmán. ¿Estarán elevados, doctora? Elevadas las proteínas. Peñalosa, ¿qué dice? Elevados. Bernal, ¿por qué estaría elevado? Bernal.
Bernal. ¿No está Bernal? Doctora, perdón, no quería prender mi audio. Ay, Bien. todos andamos con la tecnología, ¿no? Bueno, a ver. ¿Por qué estarían altos las proteínas en el caso de las anemias hemolíticas? Mantilla. Y esto ya lo hablamos anoche. Porque habría hemoconcentración. No, no hay hemoconcentración. Tal vez porque no estén produciendo glóbulos rojos. Claro, pero estamos hablando de por qué estarían las proteínas altas. ¿Por la deshidratación, doctora? No. El paciente no se está deshidratando, no está deshidratado. La respuesta es correcta de que las anemias hemolíticas normalmente van a estar asociadas a proteínas normales o proteínas altas, hiperproteinemia. Pero ¿cuál es la Doctora. razón? ¿Sí? Sería por los parásitos que van a producir o sea, como defensa, se van a producir las inmunoglobulinas. Perfecto. Sí, una de las causas es esa, justamente, que las causas de hemólisis por lo general, decíamos, son hemoparásitos transmitidos por garrapatas o parásitos sanguíneos. Y estos tienden a formar sus propios anticuerpos. Es por eso que va a llegar en un momento al paciente a ser inmune. ¿Sí? Simplemente que hay que ir controlando. Cada vez que aumenten las cargas parasitarias se hace tratamiento y después llegará un momento en el que sea inmune. Entonces, las inmunoglobulinas van aumentando las globulinas, las proteínas totales, ¿sí? Porque las proteínas totales son la sumatoria de las albúminas más las globulinas. Bien, entonces, esa es una de las diferencias en la clínica, que el paciente puede estar histérico cuando hay hemólisis. En el hemograma, en el hematocrito, van a estar bajo hematocrito de hemoglobina y glóbulos rojos, pero si los comparamos con las proteínas generalmente van a estar normales o elevadas. A diferencia de las anemias hemorrágicas, que cuando sea una anemia hemorrágica yo voy a tener un paciente que no está histérico, más bien las mucosas están muy pálidas. Cuando hago el recuento de eritrocitos, hematocrito, hemoglobina van a estar bajos, pero las proteínas, ¿cómo van a estar? A diferencia de la hemólisis, ¿cómo estarán? ¿En la hemorrágica? Sí. Disminuidas. Muy bien, disminuida. Porque dijimos, en la hemorragia se pierde todos los componentes de la sangre. Entonces, así como se está perdiendo eritrocitos, también se pierde el plasma. Y dentro del plasma están las proteínas. ¿Sí? Bien. Continuemos entonces. Vamos pasando. Este ya lo vimos. Pasemos, por favor. Este también ya lo vimos. Pasémoslo eso. Pasemos eso también. Bien. Ahora bien, si bien las anemias van a ser hemolíticas y hemorrágicas en el caso de las anemias regenerativas, cuando hay una respuesta de la médula ósea, dijimos, vamos a tener eritrocitos más grandes y más pálidos, ¿sí? Los eritrocitos, mientras más cóncavos son, van a tener una palidez más central, ¿sí?
Mientras más esféricos sean, van a perder esa palidez central, porque como nosotros lo estamos viendo en un portaobjeto plano, entonces cuando ellos son cóncavos, ¿sí?, tiene mayor profundidad la parte del centro, entonces se ve más claro, como en estos casos. Esto es normal, por ejemplo, no ven mi puntero, ¿no? No, no se ve, No, doctor. doctora. No, pues porque yo no estoy compartiendo, sí. Pero igual se puede, doctora, en anotar. Usted puede dibujar. A ver, las opciones sí las tengo, ¿no? A ver. Aquí, por ejemplo, fíjense que tenemos esta de aquí, que lo ven más pálido que estas otras de acá. Bueno, aquí son dos eritrocitos en realidad. Pero fíjense que este tiene una palidez más central que este otro, que este es normal, este sería un eritrocito normal, tiene un área cóncava normal y por eso se ve esa palidez central. Pero acá tenemos un eritrocito un poquito más grande con una palidez central más amplia. Eso quiere decir que tienen menos concentración de hemoglobina. ¿Sí? Esa era la anisocitosis, la diferenciación en el tamaño, ¿no es cierto? Que tienen unos eritrocitos más grandes, otros más chicos, los más grandes son más pálidos, dijimos, porque no tienen hemoglobina, entonces van a ser hipocrómicos, ¿sí? Tan disminuida la hemoglobina, e incluso podrían haber lo que llamamos los eritrocitos nucleados en diferentes etapas, ¿sí? Fíjense este eritrocito, el citoplasma se ve igual que los otros, pero tiene un núcleo central que se colorea más violeta, todo lo que sea el resto de ADN, de ARN, se tienen que colorear con el colorante basófilo, ¿sí? Entonces son eritrocitos más inmaduros, que todavía yo les decía, la causa que hace que se rompan o salgan los eritrocitos es mucho más rápida de la formación a nivel de la médula ósea, ¿sí? Entonces, la médula ósea, como sabe que a los tejidos no le llega la oxigenación, empieza a pedir más en los tejidos, es lo que llamamos una respuesta a una hipoxia tisular, entonces empieza a mandar los eritrocitos que tengan, en la etapa de maduración que tengan, ¿sí? Entonces pueden aparecer en frotis sanguíneo estos eritrocitos nucleados. Entonces cuando hay todos estos signos de respuesta a la médula ósea, vamos a llamar anemias regenerativas, ¿sí? Y cuando no, vamos a llamar anemias no regenerativas. ¿Bien? Y dentro de las anemias regenerativas van a ser las dos grandes causas, o por hemólisis o por hemorragia. Cuando hay hemólisis, normalmente vamos a ver que el número de plaquetas va a estar normal, porque evaluamos un factor de coagulación que serían las plaquetas. No es la única causa de la hemorragia, pero en el hemograma es por ahí el único valor que podemos ver como un factor de coagulación. ¿Sí? Entonces, cuando las plaquetas están disminuidas en número, cuando están por debajo de 50.000, decimos que puede haber una anemia hemorrágica. ¿Sí? A ver, volvamos al dibujo, a este anterior. No, las otras que estaban los hemogramas. Acá. No, la anterior, a ver. Fíjense, acá por ejemplo tenemos, en este caso es una anemia enmascarada por una deshidratación, pero si hubiese una anemia, ¿sí? Pongamos que aquí hay un 10, aquí igual están disminuidos, 2.7, y aquí que sé, vamos a poner 5, 6, ya igual. Todos están por debajo de los valores de referencia, lo que se llaman anemia. Tenemos signos de respuesta a la médula ósea, que vamos a decir entonces que esta anemia es regenerativa, y si aquí hubiesen números de eritrocitos nucleados, también es otro signo de respuesta a la médula ósea,
Entonces, todos estos valores bajos, vamos a decir anemia, con toda esta presencia de respuesta a la médula ósea, vamos a decir que es regenerativa, y si las plaquetas están por arriba de 50.000, vamos a decir que es regenerativa hemolítica. ¿Sí? Y ahí buscamos todas las causas de anemias hemolíticas, como ser hemoparásitos, ¿sí? Algunas bacterias como Leptospira, por ejemplo, igual producen hemólisis, ¿no? Entonces buscamos todas las causas. Pero si por el contrario, esta anemia con esta respuesta de la médula ósea y si tuviese por debajo de 50.000 plaquetas, vamos a considerarla como anemia regenerativa hemorrágica, ¿sí? Entonces buscamos todas las causas de hemorragia, que van a ser diferentes a las causas de hemólisis. Entonces, así recién podríamos tratar a un paciente, ¿sí? Entonces, en las alteraciones nosotros vamos a poner anemia regenerativa, siempre que tenga estos signos de respuesta de la médula ósea, así sea una cruz, dos cruces. Las plaquetas están por arriba de 50.000, vamos a considerar por de la hemólisis. ¿Qué pasó con el audio? ¿No se escucha? Se escucha, escucha bien, doctora? doctora. Ah, acá su compañero está diciendo que no se escucha, creo. Tal vez es su audio. Es internet, doctora. Pasa a veces. Sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces ven que aquí la asociación de la anemia regenerativa sería hemoparásito igual, aunque no lo hubiéramos visto acá, ¿sí? Igual el diagnóstico iba a ser hemoparásito. ¿Por qué? Porque hay una anemia regenerativa hemolítica y sabemos que estas son causadas principalmente por hemoparásito. Entonces, nuestro diagnóstico va a ser igual, hemoparásito, y nuestro tratamiento justamente va a ir enfocado a eso. ¿Sí? Bien, esto se va a cortar y ya estamos cerca a las 9. Vamos a quedar aquí y vamos a, les voy a dejar que ustedes lean un poquito sobre anemias hemolíticas y hemorrágicas, así como las causas, ¿ya? Les voy a poner la tareita en la plataforma y el día lunes, que tenemos bastante tiempo, vamos a tratar de hacer un repaso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Doctora, en el caso de las plaquetas, no le pude escuchar bien cuando